sin más preámbulos, voy a darle la palabra a Javier Zaragoza, quien nos va a hablar de Ezequiel Ordóñez y su quehacer geológico. Adelante, Javier. Muy buenos días nuevamente a todos. Es un placer compartir nuevamente espacio con ustedes y en esta segunda mesa de ponencias que creo yo no será menos interesante que la de ayer y al contrario será bastante sustancial y complementaria. Bien, yo también preparé un texto por aquí para no salirme mucho del tema. Mi exposición va sobre Ezequiel Ordóñez y su quehacer geológico. Advierto, hago una acotación bastante abreviada de lo que significó su obra en toda su trayectoria profesional. Así de que nada más rescato algunas cuestiones y ya si hay alguna otra cuestión, pues se verá posterior en la apertura de preguntas y respuestas. Entre los más insignes pioneros de la geología moderna de México del siglo XIX se recogen los nombres de Andrés del Río, Antonio del Castillo, Santiago Ramírez, Mariano Bárcena, José Guadalupe Aguilera, Rafael Aguilar, Juan Villarello y, por supuesto, el de Ezequiel Ordóñez. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la práctica científica de la geología y otras disciplinas afines se sofisticaron, las cuales permitieron la sistematización del conocimiento de las riquezas del suelo mexicano. Dicha labor fue efectuada por un pequeño grupo de hombres de ciencia, misma que fue respaldada por el gobierno en turno, principalmente por el de Porfirio Díaz, quien tenía como uno de sus objetivos primordiales el atraer inversiones a México. Estos personajes no solo van a recoger y procesar la información geológica del territorio nacional, sino que también serán partícipes en la promoción de las riquezas del país en distintos foros internacionales de carácter científico. Asimismo, fueron actores relevantes de la escena científica y económica durante el Porfiriato, donde el ingeniero Ezequiel Ordóñez fue pieza clave en diversos ámbitos, sobre todo en lo referente a la geología del petróleo. Hacia el ocaso del Segundo Imperio Mexicano, Margarito Ordóñez y Eduviges Aguilar dieron a luz a su séptimo y último hijo, de nombre Ezequiel. El más joven de los hermanos Ordóñez Aguilar nació el 10 de abril de 1867 en la hacienda de San Nicolás Peralta, en Lerma, Estado de México. A pesar de que el neonato Ordóñez había nacido en una de las comarcas distinguidas por su potencial agrícola y ganadero, años más tarde, las circunstancias lo llevarían a poblar otro escenario del México rural decimonónico. En 1873, cuando Ezequiel tenía entre 5 y 6 años de edad, su padre, don Margarito, quien fuera el capataz de la hacienda San Nicolás Peralta, falleció en un accidente. La familia, integrada en ese entonces por doña Eduviges y sus hijos Manuel, Prisca, Ponciano, Antonio, Concepción, Luz y Ezequiel, se mudaron a Hidalgo, donde buscaron comenzar de nuevo en San Miguel Regla y luego de un breve tiempo en Pachuca, donde residían familiares del finado Margarito. Ubicados en una de las regiones más pujantes de la minería de metales preciosos del país, los Ordóñez Aguilar se hallaban hacia los años 70 del siglo XIX en el distrito minero de Pachuca Real del Monte, el cual se ostentaba por entonces como el segundo mayor productor de plata de México. Aquel auge minero de la región trajo consigo una significativa modernización de la industria minera en la región. La bonanza de dicho sector abrazó a dos de los hermanos Ordóñez, quienes se convirtieron en los proveedores del sustento de la familia. Manuel, hijo mayor, se empleó en la mina La Purísima, mientras que Ponciano se ocupó como administrador de la fundición La Unión. Durante el decenio de 1870 e inicios del de 1880, la familia Ordóñez Aguilar experimentó distintos senderos. Para algunos de sus integrantes fueron trágicos. Por distintas circunstancias, perecieron en su juventud dos de los hermanos, Antonio y Concepción, y por una afección cardíaca la señora Eduviges. En tanto, Ezequiel, desde temprana edad, se mostró partidario de las letras y por ello sus hermanos distinguieron en él cualidades y voluntad por el estudio.
optando por ayudarlo a educarse. Se presumen dos posibles fuentes de inspiración prematura que llevaron al menor de los Ordóñez al conocimiento por las ciencias geológicas. Por un lado, como se aprecia en la imagen, está el capricho geológico de los prismas basálticos y por otro, la moderna y activa minería de la región, ambos elementos que se hallaban en la periferia y proximidad de Pachuca. Entre los 6 y los 14 años de edad, es decir, de 1873 a 1881, Ezequiel vivió y creció influido por este contexto minero y natural que minó para siempre su presente y su futuro. Hacia finales del 80, y concluyó la secundaria y a partir de 1881 se internó en la capital del país para comenzar su formación profesional. En plena adolescencia, a sus 14 años, inició sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria que por entonces dirigía el naturalista Alfonso Herrera Fernández. Entre 1881 y el 85 cursó la preparatoria. Mientras realizaba sus estudios, obtuvo notas altas en, abro cita, matemáticas, álgebra, español, física, química elemental y geología, así como en inglés y francés, idiomas que se esforzó por dominar, cierro la cita. Cabe señalar que también se empleó en distintas actividades remunerativas para sostener su educación, abro cita, además de pintar ilustraciones y estampas e interpretar música, obtuvo el trabajo de levantar el telón de los entonces famosos títeres de Rosete Aranda, por lo que recibía diariamente una gratificación. De telonero ascendió a manipulador de los muñecos, haciéndose notar por la variedad de sus caracterizaciones. Cierro la cita. A pesar de las limitaciones económicas, Ezequiel no mermó su interés y atención por la ciencia, y al contrario, asumió con entusiasmo el conocimiento por la tierra. Cuando el joven Ezequiel concluía la preparatoria, se vio influenciado por la obra de Mariano Bárcena titulada Tratado de Geología, que había publicado en 1885, y la cual se dice Ordóñez compró con un premio que había ganado por su desempeño académico. El trabajo de Bárcena fomentó su pasión por el estudio de los volcanes y la antigüedad del hombre. Así también fueron significativas en su momento las aportaciones de Andrés del Río, Albert Lapierre, José Guadalupe Aguilera y Antonio del Castillo. Aquellas notables influencias, aunadas a las de su infancia y su adolescencia, empujaron a Ordóñez, ya con 18 o tal vez 19 años cumplidos, a ingresar a la carrera de ensayador y apartador de metales que ofertaba la Escuela Nacional de Ingenieros, por espacio de un año. Sin embargo, no se tituló de esta. Hacia 1888 se incorpora nuevamente a la Escuela Nacional de Ingenieros, pero ahora en la carrera de ingeniero topógrafo e hidrógrafo, de la cual obtuvo el título hasta el 23 de mayo de 1893. La longevidad de su carrera obedece a distintos motivos que fueron resultado de su constancia y dedicación por el cultivo de las ciencias geológicas, que pronto le abrieron paso entre los más destacados estudiosos del ámbito. El joven Ezequiel fue incorporado al empleo formal antes de concluir su carrera de ingeniero topógrafo, de ahí que se dilatara en terminar su formación profesional, pero que a la vez se estaba fogueando y aprendiendo empírica y teóricamente con sus pares y profesores en dichas labores encomendadas. Se puede decir que fueron el refuerzo y complemento a su carrera. A sus 20 años de edad, en mayo de 1887, abro cita, fue nombrado conservador del Gabinete de Conocimiento de Materiales de Construcción y 2 meses después conservador encargado del Gabinete de Mineralogía y Paleontología, cuyas responsabilidades, además del equipo, incluían la ayuda al profesor en sus clases de manera intermitente. Aquí hago un pequeño paréntesis y el hecho de ser encargado de estos gabinetes significaba que tenía que tener bajo su resguardo una serie de materiales recogidos a lo largo de la República y que además Ordóñez tenía la responsabilidad de seleccionar, clasificarlos
y en su momento ensanchar la colección porque este material podría ser utilizado para los estudiantes o bien ser acreedor a ser expuesto en exposiciones internacionales. Prosigo. De su trabajo como conservador estuvo laborando de forma intermitente debido a que se le había llamado a participar en la Comisión Geológica con Del Castillo, Aguilera y otros en 1891. Ordóñez deja definitivamente el cargo de conservador y es llamado a laborar a la comisión, para entonces ya constituida como el Instituto Geológico de México, donde Ezequiel fue nombrado geólogo, petrógrafo y paisajista. Ordóñez se integró a temprana edad profesional a los círculos científicos de la época, que además de discutir en las aulas de la Escuela Nacional de Ingenieros, se hallaban en las sociedades científicas. A la primera que accedió, fue a la Sociedad Científica Antonio Alzate en 1890. Luego se unió a la Sociedad Mexicana de Historia Natural en 1892. Así también lo hizo pues con la de la Sociedad Geológica de Francia en 1893. Y en 1904 fue miembro fundador de la Sociedad Geológica Mexicana, que data de 1904. En ellas, además de debatir los temas de vanguardia científica, contribuyó con artículos y demás intervenciones de su autoría. La carrera profesional de Ezequiel comenzó a tomar madurez en el ámbito geológico a partir de su colaboración y de paso instrucción de campo con la Comisión Geológica de México, que había sido fundada por el prestigioso geólogo mexicano Antonio del Castillo. Aquella comisión que había sido bien vista y auspiciada por el régimen, la cual estaba vinculada a la Secretaría de Fomento y que precisamente tenía como objetivo hacer el levantamiento de información geológica y mineralógica del país para posteriormente buscar inversores extranjeros. Dicha comisión se integró entonces por Antonio del Castillo como director, José Guadalupe Aguilera como geólogo, Baltasar Muñoz también como geólogo, Ezequiel Ordóñez en aquel momento cuando era la comisión apenas era ayudante de geólogo y dibujante, entre otras figuras que destacan como Lamberto Cabañas, Francisco Garibay, Juan Orozco Iberra, Luis G. Becerril, Francisco Brito y don Juan Alonso, que fueron los que integraron la Comisión Geológica y que la mayoría de ellos va a pasar a formar parte del Instituto Geológico de México. Cabe señalar que el trabajo y los resultados de la comisión, que se ocupó entre 1888 y 1889 de recolectar importantes datos para consumarlos en un bosquejo geológico, desde luego no fueron los primeros. Entre los antecedentes nos encontramos el trabajo de Joseph Burckhardt con un mapa sobre las montañas de Zacatecas, la Carta Geológica del Istmo de Tehuantepec por Agustín Barroso, el mapa geológico también del Istmo, autoría de J.C. Spear, la Carta Geológica de Zumpango de Mariano Bárcena y, por supuesto, la Carta Geológica de Sonora de José Guadalupe Aguilera. Trabajos que todo parece indicar que se recogieron y fueron valorados y procesados por la Comisión Geológica de Antonio del Castillo. El resultado más valioso de las labores que emprendió la Comisión Geológica entre 1888 y 1889 fue el bosquejo de una carta geológica de la República Mexicana que sintetiza el esfuerzo y procesamiento de la información. Desde luego, señalan los propios colaboradores de su realización, fue un producto que tenía muchos errores. Sin embargo, este resultado evidenciaba la madurez científica de la época y el interés de Porfirio Díaz por financiar este tipo de proyectos. La carta esquematizaba la antigüedad de las diversas zonas del país y se hizo acompañar de una carta mineralógica que indicaba los sitios de interés minero. Este bosquejo geológico, que data de 1889, fue elaborado en un tiempo bastante corto, ya que tenía que estar listo para llevarlo a la Exposición Universal de París del mismo año. Aquí otro pequeño paréntesis,
La serie de complicaciones que tuvo la comisión para elaborar este bosquejo fue bastante alto, ya que tuvieron que, por la brevedad del tiempo, no alcanzaron a recorrer todas las partes del territorio nacional y acudieron a trabajos de autores previos y que eran exentos de la comisión para valorar algunas áreas que ellos no habían visitado. Asimismo, también se complementó con la auscultación que ellos hicieron en el territorio. Así también no contaban ellos con un bosquejo de tipo nacional anterior, y lo que hicieron es una especie de superposición ahí con la Carta de la República Mexicana que había publicado previamente la Secretaría de Fomento, e hicieron ahí un intento de plasmar las zonas geológicas del país. Por ello es que se recalca que hubo una serie de errores. Sin embargo, es bastante plausible el trabajo que logró destacar esta comisión. Años más tarde, Ezequiel Ordóñez, en colaboración con José Guadalupe Aguilera, publicaron la breve explicación del bosquejo geológico, en el cual detallaron los pormenores y dificultades por las que pasó la comisión para terminar el proyecto. Pero también explicaron la lógica de la gama de colores que emplearon en dicha carta y que además obedecía a un patrón o lenguaje científico que se estaba universalizando en el mundo geológico de la época. Esto era bastante importante porque el plasmar los colores con los que se estaba debatiendo en los congresos geológicos internacionales iba a ser un respaldo al momento de que iban a exponer ellos a nivel internacional, y los geólogos pares de otros países pues iban a entender, ¿no?, a qué edad se estaban refiriendo con cierto tipo de color. El bosquejo geológico, además de representar lo que era, fue un claro signo del avance en la sofisticación de la geología moderna en México. La carta sintetiza una serie de datos que fueron procesados de forma sistemática. Algunas de las exposiciones en las que México tuvo participación en aquel momento, en la que se señala que en la de París de 1889 participaron Antonio del Castillo y José Guadalupe Aguilera en la presentación del bosquejo geológico, entre otros materiales que llevaron. Es decir, estos espacios también eran bien aprovechados por todos los comités científicos mexicanos que fueron impulsados por Porfirio Díaz para promocionar el país, y sobre todo, pues los encargados de los estudios de las ciencias de la Tierra tenían un papel importante porque eran los que estaban promocionando las riquezas mineras y demás. Desde luego, la fundación del Instituto Geológico de México fue donde Ordóñez explotó en gran medida su potencial científico, y además de que esta institución es donde recibió Ezequiel Ordóñez innumerables encomiendas que resolvió en tiempo y forma, y que lo colocaron como uno de los principales científicos de la Tierra en México entre finales del siglo XIX y principios del XX. Bien, aquí he hecho un gráfico de los primeros 13 coloquios en los que tuvo presencia México desde el primero de 1878, y que participaron los mexicanos, los geólogos mexicanos, de manera interrumpida hasta 1922. Ahí es donde se discutían, se proponían y se postulaban las tesis más novedosas y completas de la época, donde los geólogos mexicanos tuvieron un papel notorio, por lo menos en las primeras reuniones. Y aquí traté de marcar en negro las participaciones que tuvo Ezequiel Ordóñez, que dicho sea de paso, en este intervalo que va del 78 a 1922, es el geólogo que más veces representó a México en este tipo de eventos, cosa que también es encomiable para este personaje, y que todavía comparte este perfil de los científicos u hombres de ciencia del siglo XIX, que son multitareas, ¿no? Entre los estudios que emprendió Ordóñez encontramos que le hizo un examen petrográfico a la Piedra del Sol, obtuvo un permiso para desprender un pequeño trozo de la piedra y analizarlo, determinando el sitio de donde provino la materia prima del insigne monolito. Su estudio ha sido reconocido como
acertado incluso por el arqueólogo mexicano Leonardo López Luján, quien reconoció el legado científico de Ordóñez con una contribución a la arqueología mexicana. Ordóñez, considerado por la literatura como el padre de la geología del petróleo en México, aunque dicho reconocimiento ha sido señalado más por ingenieros que por historiadores, sus aportaciones al sector lo respaldan. Se le considera como artífice del boom petrolero en México al indicar el lugar de perforación del pozo Tapez 1 en Ébano en el año de 1904, cuya producción arrojó 1.500 barriles de crudo por día. También fue partícipe de descubrimientos de alta relevancia como el de 1910 con el pozo Juan Casiano número 7 o el de Cerro Azul de 1916, del cual se sabe alimentó a la fase final de la Primera Guerra Mundial. En este sentido, una de las líneas de investigación que encontré o que he encontrado yo bastante interesante es precisamente la geología del petróleo, en el caso de Ordóñez, y que actualmente me encuentro desarrollando en el doctorado y estoy problematizando en la medida que encuentro más información y que ya había trabajado muy brevemente desde maestría. Sin embargo, ahora en doctorado estoy enfocándome en esta parte de la geología del petróleo con Ordóñez. También me encuentro con el dato de que hacia 1916 la Secretaría de Instrucción Pública en el gobierno de Carranza emite una reforma de plan de estudios a 7 ingenierías o especialidades de la entonces, de lo que era antes la Escuela Nacional de Ingenieros. Entre ellas se le hace una reforma a la carrera de minas. La ingeniería de minas incluyó por primera vez en la historia de México, en 1916, el curso de Geología del Petróleo en México. Este incluía su geología y explotación. Ezequiel Ordóñez fue designado profesor de explotación del petróleo. Esto lo que significa es que se le da el reconocimiento a la autoridad que tenía Ordóñez en el ámbito en aquel momento. Entonces este dato también es bastante importante porque la primera, digamos, cátedra sobre geología del petróleo la va a impartir Ezequiel Ordóñez. Y ya finalmente, para cerrar con un dato anecdótico, me encontré hace tiempo con que Ordóñez fue referido en un libro de un polémico personaje. Se trata del mago inglés Aleister Crowley, también llamado la Gran Bestia, quien reconoce a Ordóñez como un gran conocedor y estudioso de las montañas más insignes de México. El interés de este personaje era sobre todo porque era apasionado del alpinismo, además de que se decía hizo rituales en las cimas de las montañas más importantes de México. La cuestión es que los trabajos de Ezequiel Ordóñez pues fueron de mucha ayuda para Crowley en su ascensión a los macizos mexicanos. No pude rastrear si hubo o no un contacto directo entre Ordóñez y Crowley, pero sin duda es una pauta que resulta interesante para posteriores indagaciones. Por mi parte, esta será mi colaboración con ustedes y quedo atento a posibles preguntas más adelante. Gracias.